Bueno, hoy, hoy quiero hablar de, mm, mejor dicho, fue algo bien simpático el título que le puse hoy a este video, pero tiene mucho de realidad y es los globos que la vida nos pide soltar. Hay recuerdos que no desaparecen con el tiempo, no porque hayan sido extraordinarios para el mundo, sino porque fueron profundamente importantes para nosotros. Yo todavía recuerdo por allá un globo cuando era un niño y una tarde cualquiera llegando a mi casa. Bueno, mi mamá me lo compró en el mercado o en una salida que tuvimos, no me acuerdo. No era cualquier globo, tenía una forma distinta, no era redondo como los demás, parecía una almohada circular suspendida en el aire y además era plateada. En esa época se estaban empezando a ver ese tipo de globos. Y recuerdo perfectamente cómo reflejaba la luz, cómo se movía, cómo parecía casi mágico para mí. Me enamoré de ese globo de inmediato. Lo llevaba conmigo como si fuera un tesoro, como si algo tan pequeño pudiera quedarse conmigo para siempre. Pero al llegar a casa, cuando ya comenzaba a oscurecer, algo sucedió. Tal vez un segundo de distracción, tal vez un descuido, tal vez simplemente la vida haciendo lo suyo. Pero el globo lo solté o se me soltó y en cuestión de segundos comenzó a elevarse. Intenté alcanzarlo, salté, corrí, pero ya era tarde. Se alejaba demasiado rápido. Recuerdo quedarme completamente paralizado mirando el cielo y después llorar de una forma que hoy todavía puedo sentir. Era un dolor inmenso para un niño y un dolor incomprensible, como si hubiera perdido algo completamente irreemplazable. Miraba al cielo sin dejar de seguirlo con la vista, hasta que desapareció completamente entre la oscuridad y las estrellas. Con los años, con los años entendí algo que nadie puede evitar aprender. En la vida, los globos siempre terminan escapándose o desinflándose. Y no importa cuánto los abraces, no importa cuánto quieras retenerlo. Algunas cosas simplemente no fueron hechas para quedarse para siempre. Y quizás una de las mayores señales de madurez no es aprender únicamente a luchar, sino también aprender a soltar. Porque nos aferramos a muchas cosas creyendo que ahí está nuestra estabilidad. Nos aferramos a personas, a relaciones, a oportunidades, a lugares, a sueños, a versiones antiguas de nosotros mismos. Y muchas veces sufrimos, no solamente por lo que perdimos, sino porque seguimos intentando sostener algo que ya terminó. Hay personas que ya se fueron emocionalmente, aunque sigan presentes físicamente. Hay etapas que terminaron hace años, pero seguimos viviendo mentalmente dentro de ellas. Hay proyectos que dejaron de tener sentido, pero seguimos cargándolos porque no queremos aceptar el vacío que queda cuando soltamos. Y eso desgasta profundamente, porque soltar no duele solamente por la pérdida, duele porque toca nuestro apego, nos confronta con algo muy humano, la necesidad de control. Queremos controlar cuánto duran las cosas, controlar quién se queda, controlar lo que cambia, controlar lo que inevitablemente la vida transforma. Pero la vida tiene una lógica distinta. Todo absolutamente cambia, todo se mueve, todo evoluciona. Y cuando antes
Mejor dicho, y cuanto más rápido entendemos eso, menos sufrimos innecesariamente. No estoy diciendo que debamos volvernos indiferentes. No estoy hablando de vivir sin amor, no, ni de desconectarnos emocionalmente. Al contrario, creo que debemos amar profundamente, comprometernos verdaderamente, entregarnos con honestidad. Pero también debemos entender que amar no significa poseer. Y esa diferencia cambia completamente la manera de vivir. Yo también tuve momentos donde intenté sostener situaciones que claramente ya habían terminado. Relaciones, etapas, expectativas, incluso proyectos. Y proyectos profesionales que ya no estaban alineados conmigo. Y algo dentro de mí sabía que debía soltar, pero otra parte seguía aferrándose, porque dejar ir genera miedo, miedo al vacío, miedo a empezar otra vez, miedo a no saber qué viene después. Recuerdo particularmente momentos empresariales donde insistía en mantener estructuras dinámicas o caminos que ya no tenían futuro real. Externamente parecía perseverancia, pero internamente era apego disfrazado de disciplina. Y entender esa diferencia fue fundamental, porque existe una línea muy delgada entre luchar por algo valioso y aferrarte a algo que ya terminó. La salida no apareció de forma emocional, apareció cuando entendí un principio simple. No todo lo que se va está destruyendo tu vida. Algunas cosas se están yendo precisamente para permitirte evolucionar. Y aceptar eso requiere madurez emocional, porque el apego excesivo produce sufrimiento constante. Queremos congelar momentos, queremos detener cambios, queremos conservar versiones de la vida que ya cumplieron su propósito, pero la vida nunca se queda quieta. Y quizás ahí está una de las lecciones más difíciles. Hay momentos donde resistir es correcto y hay momentos donde insistir solamente prolonga el dolor. La sabiduría consiste en reconocer esa diferencia. No es fácil. Hay temporadas donde debemos sostener con fuerza principios, disciplina, compromisos importantes, procesos difíciles. Pero también hay temporadas donde la vida nos pide algo completamente distinto, soltar, soltar una expectativa, soltar un resentimiento, soltar una relación desgastada, soltar la necesidad de aprobación, soltar la culpa, soltar la identidad que ya no representa quién eres hoy. Y muchas veces lo más difícil no es perder algo, sino aceptar que ya lo perdimos hace tiempo. Por eso veo personas agotadas emocionalmente intentando revivir vínculos muertos o tratando de regresar a etapas que ya terminaron o viviendo atrapadas en recuerdos que dejaron de existir hace años. Y mientras hacen eso, la vida sigue avanzando, porque la vida no se detiene esperando que aceptemos el cambio. La vida continúa y nosotros debemos decidir si avanzamos con ella o seguimos mirando el cielo esperando que el globo regrese. La pregunta importante no es solamente qué perdiste. La pregunta importante es, ¿qué parte de ti sigue atrapada en aquello que ya no existe? Porque ahí comienza el verdadero desgaste emocional. Cuando seguimos viviendo psicológicamente en algo que ya terminó. Y es que aquí aparece una verdad muy incómoda. Muchas veces no soltamos porque creemos que hacerlo significa fracaso, pero no siempre es así. A veces soltar es un acto profundo de inteligencia emocional. A veces dejar ir es exactamente
lo que permite recuperar dignidad, paz y dirección, porque aferrarte a todo termina destruyéndote. No nacimos para cargar eternamente cada pérdida, cada decepción y cada versión pasada de nuestra vida. Es que también necesitamos espacio para lo nuevo. Y ese espacio solamente aparece cuando dejamos de sostener lo que ya no puede crecer. Quiero que pienses en algo por un momento. ¿Cuántas veces has seguido insistiendo en algo únicamente porque invertiste demasiado tiempo emocional o esfuerzo? Y es que eso ocurre muchísimo. Según, porque es que seguimos por costumbre o por miedo, por apego, por orgullo. Pero la verdadera madurez aparece cuando dejamos de preguntarnos cuánto he invertido aquí y comenzamos a preguntarnos, ¿esto todavía tiene sentido para mi vida? Esta pregunta lo cambia absolutamente todo, te lo aseguro. Porque el tiempo no siempre destruye. A veces el tiempo revela qué era lo real o qué era temporal o qué debería quedarse y qué debería partir. Por eso no debemos medir nuestra vida solamente por lo que conversemos o conservamos también. También debemos observar aquello que fuimos capaces de liberar y de entregar, porque algunas personas evolucionan precisamente cuando dejan de perseguir lo que ya no les corresponde. Y voy a dejarte una escena muy simple. Imagina al niño mirando el cielo mientras el globo desaparece lentamente entre las estrellas. En ese momento, él cree que perdió todo, pero no sabía algo importante. La vida apenas está comenzando. Y eso mismo ocurre muchas veces con nosotros. Pensamos que perder algo significa el final, cuando en realidad puede ser el inicio de una nueva etapa que todavía no comprendemos. Y no minimizo el dolor de perder. Perder duele. Las despedidas duelen, los cambios duelen, las rupturas duelen, los finales duelen. Pero vivir aferrado eternamente también duele. Y a veces eso duele más. Por eso hoy quiero tener, no, voy a dejarte una pregunta muy directa. ¿Qué globo necesitas soltar? Tal vez el de una relación, o el de una culpa, o el de una expectativa imposible, o el de una versión antigua de ti mismo, o tal vez el miedo a comenzar de nuevo. No tienes que resolver todo esto o toda tu vida hoy, pero sí necesitas empezar, porque reconocer honestamente aquello que ya no puedes seguir sosteniendo, ese es el primer paso. Y aquí hay una acción mínima que puedes hacer hoy mismo. Escribe en una hoja algo que llevas demasiado tiempo intentando retener. Y luego, con absoluta honestidad, respóndete esta pregunta. ¿Lo estoy sosteniendo por amor o por miedo a soltar? Esa respuesta cambia tu manera de avanzar. Porque es que al final crecer también significa aprender a despedirse, no con amargura, no con resentimiento, no con dramatismo,
sino con la madurez suficiente para entender que algunas cosas cumplen una función temporal en nuestra vida. Y cuando esa función termina, debemos dejarlas partir, incluso si duele, porque hay pérdidas que ya no llegan para destruirte, llegan para enseñarte que la vida continúa y que tú también debes continuar con ella.